Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismos, ni tabúes, ni miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. Después de la primera parte del programa que titulamos Del testamento de Isabel la Católica al legado hispano en los actuales Estados Unidos de Norteamérica, hemos querido completar este fantástico programa con una serie de datos que nos parecen muy importantes. En la primera píldora de este capítulo nos quisimos centrar en los testimonios que nos brindaron nuestros protagonistas, Alfonso Borrego, Marta Vera y Ricardo Danell, así como la colaboración especial de Gabriel Meléndez. Pero Roberto Alonso, saludos, bienvenido. No podíamos dejar de contar esos datos que nos dejamos voluntariamente en el tintero y que hoy sí, Roberto, vamos a hacer un gran esfuerzo de síntesis. Pues qué decir, ya que todo lo que digamos se va a quedar corto en relación a lo aportado por nuestros grandes amigos Alfonso Borrego, Marta Vera y Ricardo Danell el pasado 21 de octubre. Y es verdad que vivimos una tarde apasionante de radio y de historia de España, de la hispanidad. Nos brindaron los tres unas ponencias extraordinarias sobre toda esa leyenda negra que tanto daño hace a nuestra historia, y ellos, venidos desde los Estados Unidos, son unos hispanistas impresionantes que defienden nuestra historia y nuestra cultura común de manera soberbia y sin complejos. Estamos, por tanto, agradecidos a ellos, así que hoy lo que digamos en este programa es un pequeño aporte para entender lo que ellos nos dijeron. Aunque no queremos desviarnos de lo verdaderamente importante, uno de nuestros invitados del primer capítulo, Alfonso Borrego, es bisnieto del mítico indio Jerónimo, tan presente en las mitificadas películas del oeste. Jerónimo era un legendario líder apache que nació en el año 1829 y murió en 1909. Fue el último gran jefe de los apaches chiricahuas. Por cierto, que para el que tenga interés en su figura, la editorial sevillana Mono Azul editó en el año 2009 y en español sus memorias bajo el título Soy Apache, un volumen que recoge íntegro el legado que el legendario guerrero dictó al inspector Barrett poco antes de morir, anciano y recluido en la reserva de Fort Sill en Oklahoma, lejos de su Arizona natal. Sabiéndose el último eslabón de una estirpe de hombres libres, el otrora poderoso pueblo del Águila, Jerónimo quiso dejar al mundo su visión íntima y apasionada de lo que significó ser apache en un mundo dominado por el hombre blanco. Y lo hizo precisamente en español, lengua que utilizó siempre para entenderse con los colonizadores. De hecho, el propio Barrett se encargaría de traducir posteriormente sus palabras al inglés. Hilando con lo que decíamos antes de las películas del oeste, queremos apuntar algo que nos ha parecido muy significativo y que creo que es importante que la gente y nuestros oyentes conozcan. Y voy a parafrasear a la magnífica Elvira Roca, que tiene unas palabras hacia él maravillosas. Estamos acostumbrados a ver en los westerns de Hollywood que en la conquista del viejo oeste las caravanas debían enfrentar un territorio inhóspito, plagado de tribus salvajes que pronunciaban gritos ininteligibles mientras se llevaban la mano a la boca. Pero estas películas olvidan que para la conquista del salvaje oeste ya habían pasado cientos de años de convivencia entre aquellas etnias y el dominio español primero y la República Mexicana después. Las primeras expediciones españolas a Kansas,
el Cañón del Colorado y el sudoeste del actual Estados Unidos datan de 1540, encabezadas por Vázquez de Coronado. Este territorio ya tenía unos 3 siglos de tradición hispana para la época de Buffalo Bill, Toro Sentado, Jerónimo y la fiebre del oro del siglo XIX. Por ello, no es de sorprender que en la zona ya se hablara español y muchos de sus habitantes se habían convertido al cristianismo. Uno de ellos, el que decimos, el legendario Jerónimo, según ha sido revelado en el reciente descubrimiento de las partidas de bautismo de Jerónimo y sus padres, y que se recoge fantásticamente bien en el libro Apaches, Fantasmas de Sierra Madre, del autor Rojas, del año 2008. La leyenda de Jerónimo nace después de uno de los episodios más tristes de su vida y que marcaría la trayectoria vital del legendario Apache, y no fue otra que la muerte de su esposa y sus 3 hijos a manos de las tropas mexicanas. En 1858, aprovechando su ausencia y la de otros hombres de la tribu que habían marchado a comerciar, los soldados mexicanos atacaron sus hogares organizando una matanza de mujeres y niños apaches, en una acción en la que pereció toda su familia. Así fue como el joven Jerónimo se puso al frente de 3 tribus apaches, que con posterioridad atacarían el norte de México, diezmando la sección de caballería que había cometido semejante carnicería. Desde ese día empezó a escuchar a los espíritus que le pedían defender la vida de su pueblo. Entonces encabezaría una serie de ataques contra el ejército mexicano y colonos, que luego desembocaban en una fuga imposible. Los apaches y mexicanos afirmaban que no era un simple mortal, y él mismo llegó a decir que no existía bala capaz de matarle. Una y otra vez lo atraparon, y en todas lograba fugarse, acrecentando más su leyenda. Lo llegaron a perseguir, según cuentan las crónicas, hasta 5.000 soldados estadounidenses y 3.000 mexicanos. Según el propio mexicano Álvaro Enrique, que escribió Ahora me rindo y esto es todo, Jerónimo era más mexicano que la salsa verde, y la colonización no encontró un salvaje oeste lleno de tribus hostiles, sino un mundo hispano mestizo donde el virreinato de Nueva España había reconocido su derecho de propiedad sobre la tierra que luego negaron los colonos estadounidenses, apoyados por una República de México que luchaba por consolidarse después de su independencia. Es Jerónimo uno de los nativos más legendarios en la historia del continente americano, protagonista de la lucha fratricida entre los indígenas y el hombre blanco, que acabaría sus últimos días recluido por los norteamericanos en una reserva apache en Oklahoma. Allí Jerónimo posó para los fotógrafos a cambio de dinero. En febrero de 1909, la muerte visitó al último gran caudillo de la resistencia indígena. Una vez más, el imaginario colectivo es formado por las fantasías de Hollywood antes de la verdad histórica, una historia hispano-mestiza que pareciera quieren borrar. Queridos amigos, vamos a ir al legado español al norte del Río Grande. Por ejemplo, más de 10 estados deben su nombre a los exploradores y conquistadores españoles. Colorado, Nuevo México, Texas, California, Nevada, Montana, Oregón, Florida, Arizona, Dakota y Utah. Pero ¿de dónde vienen sus nombres? Hagamos un poco de memoria y recordemos, aunque sea brevemente. California. El origen de este nombre es bastante curioso, ya que nace en la novela Las Sergas d'Esplandián, escrita, curiosamente, por el medinense Garci Rodríguez de Montalvo y que fue publicada en 1510. También este escritor de Medina del Campo escribió el Amadís de Gaula. Pues bien, en Las Sergas d'Esplandián aparece un lugar imaginario e idílico llamado California. Al parecer, los españoles al llegar a esta zona pensaron que aquellas tierras se parecían mucho al paraíso y le pusieron el nombre inventado por nuestro paisano vallisoletano.
Colorado. En este caso, el estado toma su nombre del río Colorado, cuyo origen castellano es más que evidente, y es que los españoles observaban cómo el río se teñía de un matiz rojizo, sin duda por el color de las tierras por las que discurre su caudal. Florida. Su origen es también más que evidente, pero no por lo que piensan muchos, que creen que se debe a lo frondoso o lo florido de su vegetación, nada más lejos de la realidad. La Florida se llama así porque Juan Ponce de León, curiosamente otro vallisoletano del pueblo de Sant Hervás de Campo, la descubrió por primera vez el día 2 de abril de 1513, que coincidió con Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascua Florida, de ahí su nombre. Montana. Este topónimo deriva de la palabra castellana montaña, que a su vez proviene de dos posibles palabras del latín. Por un lado, montanus, que quiere decir montañés de la montaña, y por otro de la palabra montanea, que significa gran elevación natural del terreno. Los españoles llamaron a esta zona, al poco de llegar, Montaña del Norte, pues comprobaron que era una región muy montañosa. Luego ha derivado en su nombre actual. Nevada. De claro origen castellano, deriva del nombre primitivo con el que fue bautizado este territorio por la cercana Sierra Nevada y que le debe su nombre en honor a la Sierra de Granada en España, que fue bautizada así por el misionero franciscano español Pedro Font cuando la ubicó por primera vez en un mapa que él mismo dibujó. Nuevo México. El nombre de este estado procede del castellano, eso es obvio, y se denominó así a este territorio para diferenciarlo del México de Nueva España, que derivaba de la pronunciación española de la ciudad azteca de México. Hoy es un amplio territorio con profundas raíces españolas. Texas. Proviene de la palabra en lengua caddo, que era hablada así por una tribu del este de Texas. La palabra en cuestión era taisa, que los españoles castellanizaron en la palabra Texas, de la cual procede el actual nombre de Texas. Utah. Deriva de la pronunciación española de la palabra apache Yuda, alto, que en castellano se decía Utah. Posteriormente los anglosajones acabaron adaptándola como Utah. Oregón. Nombre puesto por los españoles, pues el topónimo Oregón, que proviene de la palabra que hace referencia al orégano, que ya existía en España, así también como posiblemente a la localidad de Arroyo del Oregón, que está en Campo de Montiel, en Ciudad Real. Por lo tanto, comprobamos cómo este estado proviene sin duda de influencia española. Arizona. Lo más factible es que provenga de la contracción de las palabras castellanas árida zona. Por otro lado, hay otras dos hipótesis que dicen que pudiera ser que provenga de la adaptación de la lengua Odam, Alishonak, lugar de breves primaveras. En cualquier caso, no hay más que echar un vistazo a su paisaje para ver que hay muchas zonas áridas. Dakota. Derivado del nombre de la antigua tribu indígena americana, los Dakota. Los españoles llamaron así a esta región por los indios, obviamente. Y por seguir con la procedencia y el origen de los nombres de la geografía norteamericana, os vamos a decir que también hay dentro de estos estados una multitud de ciudades con nombres españoles y que fueron fundadas por estos. Como San Agustín, la ciudad más antigua de todos los Estados Unidos, fundada en 1656 por el español Pedro Menéndez de Avilés, y que como dato curioso, habrá que esperar hasta el año 2055 para que entonces la bandera de Estados Unidos lleve más tiempo izada que la de España ondeando en el castillo de San Marcos. Por cierto, castillo español que nunca fue tomado por fuerza alguna. España cedió a Estados Unidos la Florida el 10 de julio de 1821. O todas esas ciudades de fundación franciscana, en la costa oeste, y que provienen de nombre de santos o de temas relacionados con lo cristiano. Por supuesto que ahí están. San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Sacramento, Santa Bárbara, Santa Mónica, Santa Clara, San José, otras como Santa Fe, Alburquerque, El Paso, San Antonio, El Álamo, Palo Alto, en fin.
Hay muchos más nombres entre fuertes, puestos, presidios, casas fortificadas y misiones españolas. Incluso en la parte de Canadá, como el fuerte Nootka en la Columbia canadiense, o en Alaska, como las ciudades de Valdez y Córdoba, Córdoba con V, que tienen el honor de ser uno de los topónimos castellanos que se encuentran más al norte. Y es que España tomó posesión del territorio de Alaska el 3 de junio de 1790, en una solemne ceremonia, pero ya no intentó más por expandir sus fronteras más allá de Nootka. Y es que el legado español en los Estados Unidos se puede observar en multitud de elementos o de aspectos de la vida y de la historia de la que entonces fue una parte de Nueva España. Sin duda, los 3 siglos que los españoles tuvieron presencia en todo este extenso territorio han dejado una huella imborrable. Y un claro ejemplo de ello está en el nombre de muchas ciudades, que inequívocamente nos indica la herencia hispana que tienen algunas urbes de Estados Unidos. Los Ángeles. Es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos por detrás de Nueva York. Fue fundada en 1781 por Felipe de Neve, un militar español nacido en Bailén, Jaén, en 1724, quien le dio su primer nombre, el pueblo de la Reina de Los Ángeles. Los Ángeles fue una ciudad española hasta el año 1821. San Antonio. La segunda ciudad más poblada del estado de Texas y la 7ª del país. Cumplió en 2018 300 años de historia y también fue fundada por españoles, por franciscanos, entre ellos Fray Antonio de Olivares, que entre 1718 y 1730 llevó a varias familias de Canarias para repoblar la ciudad. Una historia preciosa que daría para otro extenso programa. San Antonio siguió siendo española hasta la independencia de México en 1821, momento en que pasó a formar parte de ese nuevo país como todo el territorio de Texas. San Diego. Es la 8ª ciudad más grande de los Estados Unidos y la segunda más grande de California. Es un lugar de enorme importancia estratégica y con gran presencia hispana por su situación en la frontera con México, al lado de la mexicana Tijuana. El primer barco europeo que tocó tierra en la costa oeste de lo que hoy es Estados Unidos fue español y se llamaba San Salvador. Lo hizo en un punto de la bahía de San Diego, en el sur de California, el 28 de septiembre de 1542. 200 años después fueron fundados el presidio y la misión de San Diego de Alcalá por Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra respectivamente. Estos hitos son considerados como los primeros eventos fundacionales de lo que hoy es San Diego. San José. Es la 3ª ciudad más grande del estado de California después de Los Ángeles y San Diego y la 10ª ciudad por población de los Estados Unidos. De nuevo volvemos a la figura de Felipe de Neve, quien ordenó la fundación de lo que se llamaría el pueblo de San José de Guadalupe y que fue fundada en 1777. Cabe destacar de esta ciudad que cuando California adquirió su carácter de estado en los Estados Unidos en 1850, fue la primera capital del estado. San Francisco. Gaspar de Portolá descubrió la bahía de San Francisco durante las expediciones para colonizar la Alta California. Sería ya en 1776 cuando una expedición mandada por Juan Bautista de Anza eligió el lugar donde José Joaquín Moraga fundó el Presidio Real de San Francisco. Luego el franciscano Francisco Palou fundó allí la misión de San Francisco de Asís. Allí vivían los indios Yelamu, de los Olone, que se unieron a los españoles para vivir y trabajar en la misión y sus miembros fueron convertidos al catolicismo. San Francisco perteneció al virreinato de la Nueva España hasta la independencia de México en 1821 y pasó a manos estadounidenses en 1850. Palo Alto. Se fundó en 1796. El nombre de la ciudad proviene de una secuoya gigante llamada el Palo Alto. Así la designaron los marineros que venían en el galeón de Manila y que los españoles usaban como referencia en el tornaviaje desde Filipinas. Situado en la bahía de San Francisco, se debía de ver a gran distancia y desde los barcos, y servía como punto de referencia para saber dónde hacer escala y descansar, una vez regresaban del duro viaje por el Pacífico. Así se acuñó la expresión entre los españoles de atracar en Palo Alto. Alburquerque. Alburquerque es la ciudad más grande de Nuevo México y se encuentra en pleno desierto. Fue fundada en el año 1706 como la villa de Alburquerque por el gobernador de Nuevo México, Francisco Cuervo y Valdez, y fue nombrada así en honor al virrey de Nueva España, que era el 10º duque del Alburquerque extremeño. Servía como un lugar estratégico en el camino real de tierra adentro que unía Ciudad de México con los territorios más septentrionales de Nueva España.
Su casco antiguo está repleto de edificios históricos de adobe, como la iglesia de San Felipe Neri. Santa Fe. Ciudad y capital del estado de Nuevo México, a unos 102 kilómetros al noroeste de Albuquerque, muy cerca de los ríos Bravo y Pecos. Era punto de destino del transitado Camino de Santa Fe y también fue el punto de destino del Camino Real de Tierra Adentro, que partía de México y atravesaba 2.560 kilómetros de fértiles llanos, bosques, sierras y desiertos de las provincias de México, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya. They say that no man is an island. The good things come to those who... Vamos a hablar, queridos amigos oyentes, de los caminos reales en Estados Unidos. Y para comenzar este punto, simplemente queremos decir que entre los siglos XVI y XIX, España estuvo presente en todo el continente americano. La conquista española de los territorios de los actuales Estados Unidos abarcó la vasta zona desde el oeste hasta Alaska y todo el sureste. En el momento de máxima expansión, los territorios españoles comprendían casi las 3/4 partes del actual Estados Unidos, por no hablar de todo México y la costa oeste de Canadá. Fueron españoles California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska, por parte de los actuales Estados Unidos de América. Durante muchos años, el legado español se extendió por Estados Unidos mediante los llamados caminos reales. Recientemente, estos caminos han sido reconocidos como Patrimonio de la Historia Norteamericana y ya forman parte del conocido como National Park Service del país. De hecho, 5 de ellos se encuentran entre sus 19 senderos históricos nacionales, conocidos como National Historic Trails. It's just a day in Santa Fe. Camino Real de Tierra Adentro, del que nos habló Alfonso Borrego y ya lo podéis escuchar. El Camino Real de los Texas. De 4.150 kilómetros de longitud desde la Ciudad de México a través de Texas y que termina en Natchitoches, Luisiana. Camino Real de Anza. Que entre 1774 y 1776 realizó Juan Bautista de Anza, mediante 2 expediciones al norte que marcarían el futuro de California. La primera a caballo para abrir el camino. En la segunda llevó a 240 colonos que llegaron a la región y se instalaron allí. Y era para unir México con California. Y lo unió hasta San Francisco, es decir, 2.000 kilómetros. El Camino de Santa Fe. Ruta de 1.937 kilómetros que discurre entre Santa Fe y San Luis, en el actual estado de Missouri. Lo hace por la meseta de las Grandes Llanuras. Durante siglos tierra de nadie entre el Imperio Español y distintas potencias, Francia, Inglaterra y por último Estados Unidos. El viejo camino español, The Old Spanish Trail. O el viejo sendero español. Se trata de una ruta comercial histórica que conectaba Santa Fe con Los Ángeles en California. La historia de este camino, que abarca 4.345 kilómetros, es a la vez española y mexicana. Comenzaron a trazarlo los frailes como Domínguez y Escalante y comerciantes como Mauricio Arce y Lagos García. El viejo camino español de los 2 océanos. Camino que une los territorios estadounidenses que pertenecieron al Virreinato de Nueva España, desde San Agustín, Florida, hasta San Diego, California. Recorre alrededor de 4.000 kilómetros y atraviesa 8 estados, partiendo de la primera ciudad española fundada en Estados Unidos, San Agustín, en Florida, por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés. El recorrido termina en San Diego, descubierto por el ilerdense Gaspar de Portolá en 1789. Cruza Estados Unidos de costa a costa por carreteras secundarias y pistas sin asfaltar, que persigue mostrar el país desde una perspectiva hispánica, buscando los muchos restos, recuerdos y reconocimientos que hay de nuestros grandes exploradores. So I see a prayer for when I need it most, to the Father, Son, and the Holy Ghost, and shining from the sinner with no name. Oh, when I meet my Maker, will He close the book on the hard time?
Bueno, Roberto, pues yo no sé si hemos cumplido con nuestro objetivo de ser breve, pero lo hemos intentado. Creo que era necesario complementar a los comentarios y testimonios de nuestros invitados del primer capítulo, que insistimos, es lo más importante e impresionante. Sí, hemos querido dar un pequeño resumen de todo ese legado en ciudades, en pueblos, estados, también que se conociera un poco la historia de Jerónimo, el ascendiente de nuestro invitado, de Alfonso Borrego. Así que bueno, pues esperemos haber sido breves y que haya sido un poco ilustrativo para dar a conocer lo que allí hay. Así que desde Hispanos sin Complejos queremos, para acabar, decir la importancia que tiene esta aportación, esta herencia y este legado de España en América, y que merece la pena ser reivindicado como legado cultural, social, lingüístico, institucional y demográfico que todo eso generó. Es seguro que después de Roma, España protagonizó la empresa civilizadora más inmensa de la humanidad. En la actualidad, el legado hispano es atacado y vilipendiado por la extrema izquierda, no solo de Estados Unidos, aquí en España ocurre igualmente, y en Hispanoamérica, por supuesto que también. No hay más que ver la prensa. Ahí está el derribo de estatuas, como por ejemplo de San Junípero Serra, el santo español que fundó la ciudad de Los Ángeles, o la retirada de la estatua de Cristóbal Colón, que se instaló en 1973. El motivo de su eliminación dijeron que era considerar a Colón el culpable del peor genocidio de la historia. ¿Habrán leído algo acaso?, me pregunto. Pero son muchos los motivos para reivindicar la herencia cultural hispana de Estados Unidos, cuya historia e identidad no se puede entender sin dicha presencia española de más de 500 años. Y es que España fue el país que más protegió a los nativos americanos, así nos lo dijo Alfonso Borrego y que tuvimos oportunidad de escuchar. Y el primero desde 1512, que impulsó las leyes que les protegían, pues tuvieron los mismos derechos y deberes que todos los españoles. Y el que impulsó la política de integración y mestizaje. Para muestra el testamento de Isabel que hemos mencionado anteriormente en el programa pasado. La herencia hispana está presente en los símbolos del país. Las banderas de muchos estados y ciudades, así como sus escudos, tienen su origen en el legado español. Buena parte de su historia no se puede concebir sin el legado cultural español, tal y como nos recuerda The Hispanic Council, que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos. Además, y por concluir, el español es hoy la segunda lengua más hablada de Estados Unidos y fue el primer idioma no nativo hablado en territorio estadounidense desde la llegada de Ponce de León a Florida en 1513. Actualmente lo hablan más de 45 millones de personas y se considera, según las proyecciones realizadas por la Oficina del propio Censo de los Estados Unidos, que el número de hispanos del país superará los 111 millones en el año 2060. Eso supondrá que el 27,5% de la población, casi 1 de cada 3 estadounidenses, será de origen y de habla hispana. España y los hispanos jugaron asimismo un papel esencial en la independencia de Estados Unidos. Personajes españoles como Bernardo de Gálvez, Fernando de Leiva o Diego de Gardoqui contribuyeron de ello de forma esencial. En definitiva, son muchas cosas las que unen la historia de ambos países y los hitos que explican cómo se formaron los Estados Unidos y el papel fundamental que jugó España. Pero a la vez queda mucho por hacer para reivindicar el sitio que los hispanos tenemos y tienen en la historia de los Estados Unidos y enorgullecernos de ello. Pues Roberto Alonso, muchas gracias. Hasta la próxima, que será muy pronto. Un abrazo. Si me lo permite, Raúl, antes de nada, como dije al comienzo, quiero mandar un fuerte abrazo desde estos micrófonos de Hispanos sin Complejos a la Sociedad Cultural de Herencia del Camino Real de Tierra Adentro, a su presidente, al Borrego y a todos los que tuvimos la fortuna de conocer y de disfrutar en una tarde-noche realmente fantástica y extraordinaria en Medina del Campo. Creo que fue un hermanamiento hispano impresionante. En apenas 5 horas creamos unos lazos y unos vínculos que perdurarán en el tiempo. Quiero agradecer su amabilidad, su educación, su saber, su compañía y sobre todo esa humildad y esa sencillez que nos cautivaron y por esa cena tan fantástica que compartimos cantando y brindando. Gracias Alfonso, gracias Ricardo, esposa e hijos, gracias Marta Vera, gracias Víctor Andrés Urbano y esposa, Ricardo Reyes, indio hispano apache. Gracias a todos los que conocimos, de verdad, os llevaremos en el corazón. Ojalá se pueda plasmar en el tiempo el poder realizar un programa de hispanidad en San Elizario y en San Antonio, Texas.
así como de manera periódica conectar a ambos lados del Atlántico. Víctor Andrés nos propuso un proyecto muy interesante que ojalá podemos plasmar. Gracias amigos, hermanos hispanos sin complejos, gracias de verdad por ser valientes y llevar por bandera la hispanidad. Un fuerte abrazo a todos. Pues queridos amigos oyentes, hasta aquí este segundo capítulo del programa del Testamento de Isabel la Católica al legado hispano en los Estados Unidos de América. Esperamos que también hayáis disfrutado. Como siempre, un lujo y un placer hablar de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin complejos.